La Tremenda Corte 3 se presenta como una obra que trasciende la mera comedia para convertirse en un espejo de la sociedad y de las paradojas humanas. En esta entrega titulada Abundicidio se nos enfrenta a un escenario donde la abundancia se convierte en el núcleo de un conflicto que refleja la codicia, la injusticia y el absurdo del comportamiento humano. Desde el primer momento, el tribunal se sumerge en un caos organizado donde el juez Cantinflas, con su ingenio característico, maneja las situaciones con una mezcla de sabiduría y ridiculez que mantiene al espectador en constante expectación. La historia comienza con un reclamo aparentemente trivial sobre la distribución de bienes en un vecindario donde todos parecen tener más de lo que necesitan pero nadie se siente satisfecho. El acusador entra en escena con un tono de indignación fingida mientras los testigos aportan detalles que a primera vista parecen irrelevantes pero que Cantinflas utiliza magistralmente para desenredarla madeja de mentiras y exageraciones. Cada escena está cuidadosamente estructurada para alternar momentos de tensión y alivio cómico. El diálogo fluye con naturalidad y cada palabra está cargada de doble sentido. La narrativa se desplaza sin esfuerzo entre lo absurdo y lo profundo, explorando cómo la ambición puede corromper incluso los lazos más cercanos. Uno de los momentos más memorables es cuando un vecino intenta demostrar su inocencia con una excusa ridícula, que involucra una gallina y una cuenta de ahorro que no existe. Cantinflas interviene con comentarios sarcásticos y preguntas que obligan a los personajes a confrontar sus propias inconsistencias. La puesta en escena es simple pero efectiva. Los elementos de utilería, aunque mínimos, se utilizan con gran creatividad para enfatizar la exageración de las situaciones. Los gestos de los personajes son tan importantes como sus palabras, y la sincronía entre ellos revela un trabajo actoral impecable. La tensión se intensifica cuando aparece un nuevo testigo que aporta un giro inesperado a la trama. La revelación provoca que las estrategias de los involucrados cambien dramáticamente. Se pone de relieve la fragilidad de las máscaras sociales y cómo la hipocresía puede ser descubierta incluso en los entornos más controlados. La serie utiliza la repetición de ciertos gags para crear familiaridad y anticipación, pero siempre con variaciones que mantienen la frescura y evitan la monotonía. Un ejemplo es la forma en que Cantinflas interrumpe continuamente a los testigos con preguntas absurdas que revelan más sobre ellos que sobre él caso en sí. Esto genera una dinámica única entre el juez y los demás personajes que es simultáneamente hilarante y reveladora. La atención al detalle es evidente en los pequeños elementos visuales y auditivos que refuerzan la narrativa. Desde los gestos faciales hasta la entonación de la voz, cada componente contribuye a la construcción de un universo cómico coherente y envolvente. Además, la serie explora sutilmente temas de moralidad, justicia y ética, cuestionando la verdadera naturaleza de la abundancia y cómo la sociedad define lo que es justo y lo que no lo es. La crítica social se entrelaza con la comedia de manera que el espectador reflexiona sin sentirse sermoneado. La interacción entre los personajes es rica y multifacética. Cada uno representa una visión particular de la vida y un enfoque distinto hacia la riqueza y la posesión, desde el vecino que acumula objetos inútiles hasta aquel que pretende justificar su codicia a través de argumentos legales ingeniosos. La narrativa se beneficia de un ritmo preciso, donde los tiempos cómicos se alternan con momentos de tensión dramática que mantienen al espectador involucrado. Las pausas estratégicas y los silencios funcionan como herramientas de humor y anticipación. La serie también juega con la ironía situacional, mostrando cómo los intentos de los personajes por aparentar integridad a menudo los llevan a situaciones más comprometedoras. Esta ironía es el corazón de Abundicidio, donde la abundancia no solo se mide en bienes materiales sino también en ego, pretensiones y conflictos. Otro elemento destacado es el desarrollo de subtramas que enriquecen la historia principal. Se presentan pequeñas historias de vecinos, comerciantes y amigos que reflejan distintas facetas de la sociedad. Cada subtrama se entrelaza hábilmente con la narrativa principal, reforzando el tema central de la abundancia desmedida y sus consecuencias, la musicalización y los efectos sonoros son utilizados con inteligencia para acentuar momentos cómicos y enfatizar la emoción de las escenas. Cada nota y cada pausa sonora se integran al ritmo general de la serie, creando una experiencia auditiva tan cautivadora como la visual. La serie también se destaca por su capacidad de generar empatía y simpatía hacia personajes que en principio podrían ser considerados ridículos o moralmente cuestionables. Cantinflas logra humanizar a todos, mostrando sus contradicciones, sus virtudes y sus defectos. La construcción de personajes es meticulosa. Cada uno posee motivaciones claras y comportamientos consistentes, lo que permite al espectador conectar emocionalmente con ellos a pesar de las situaciones absurdas. Además, Abundicidio utiliza elementos del lenguaje popular y expresiones coloquiales que aportan autenticidad y cercanía.
La riqueza lingüística es evidente en los juegos de palabras, los dobles sentidos y las frases cargadas de humor sutil, la interacción entre los personajes refleja dinámicas sociales reconocibles, donde la vanidad, la envidia y la ambición generan conflictos y malentendidos. La serie también explora la ironía de la justicia, mostrando cómo las leyes y las normas pueden ser interpretadas de múltiples maneras y cómo la lógica formal muchas veces choca con la realidad cotidiana. Un aspecto fascinante es la manera en que se combinan la planificación y la improvisación. Cantinflas parece anticipar cada movimiento pero también deja espacio para la espontaneidad, lo que genera situaciones inesperadas que amplifican la comedia. La narrativa destaca por su ritmo constante, donde cada escena se construye sobre la anterior, creando una cadena de eventos que mantienen al espectador en constante atención. La precisión en los tiempos cómicos es clave, y la serie logra un equilibrio perfecto entre humor verbal, físico y situacional. La serie también se atreve a explorar temas filosóficos de manera ligera, cuestionando qué significa ser justo, qué valor tiene la propiedad y cómo la sociedad mide la felicidad. Estas reflexiones se presentan de manera que invitan a pensar sin sacrificar el entretenimiento. Además, la dirección es hábil en combinar elementos de comedia física con diálogos ingeniosos, logrando que la experiencia sea inmersiva y envolvente. Cada gesto, cada mirada y cada entonación contribuyen a la narrativa, reforzando el impacto de los momentos clave. La escenografía y los espacios utilizados son simples pero estratégicos, permitiendo que la atención se centre en los personajes y sus interacciones. La simplicidad del entorno resalta la complejidad de las relaciones humanas y el absurdo de los conflictos que se presentan. Otro punto sobresaliente es la capacidad de la serie para mantener el interés a lo largo de toda la trama, evitando que el espectador pierda atención a pesar de la duración de los episodios. La construcción de tensiones y resoluciones se maneja con gran habilidad, generando un flujo narrativo constante. La serie también aprovecha la dualidad de los personajes, mostrando tanto su lado cómico como su lado reflexivo, lo que añade profundidad y riqueza a la experiencia. La combinación de humor y crítica social hace que Abundicidio no sea solo una comedia, sino también un comentario sobre la naturaleza humana, la codicia y los conflictos derivados de la abundancia. Cada escena está cuidadosamente planeada para maximizar el impacto cómico sin perder coherencia narrativa. La interacción de Cantinflas con los personajes secundarios revela sus habilidades como mediador y observador, desentrañando verdades ocultas y poniendo de relieve las contradicciones de cada uno. La serie también se destaca por su ritmo visual y su capacidad de mantener la atención mediante cambios sutiles en la cámara, el encuadre y la posición de los personajes, contribuyendo a la intensidad cómica y a la claridad narrativa. La utilización de elementos repetitivos y motifs cómicos crea un sentido de familiaridad que engancha al espectador, mientras que las variaciones evitan la previsibilidad. Finalmente, Abundicidio logra un balance excepcional entre entretenimiento, reflexión y crítica social, utilizando la comedia como vehículo para explorar la complejidad de la condición humana, la dinámica de la abundancia, la justicia y la moralidad, dejando al espectador no solo con carcajadas sino también con una reflexión sobre los absurdos y contradicciones de la vida cotidiana, el ingenio de Cantinflas, la interacción de los personajes y la estructura impecable hacen de esta entrega de La Tremenda Corte 3 una obra memorable que combina humor, crítica y humanidad en cada escena, creando una experiencia única que permanece en la memoria mucho después de que los créditos finales han pasado.